Todas las personas que nos acompañan en esta transmisión del segundo informe sobre la libertad de expresión y la seguridad de las personas periodistas en América Central. Para mí, Francisco Robles, profesor de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica, es un gusto que nos acompañen el día de hoy. Vamos a tener en nombre de la Fundación Heinrich Böll y el Programa Libertad de Expresión y Derecho a la Información de la Universidad de Costa Rica la presentación de este informe y al cual le damos la más cordial bienvenida. Este es un ejercicio académico que busca por segundo año consecutivo explorar el estado de la prensa y la comunicación en El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua y Costa Rica. Para comenzar, vamos a tener unas pequeñas palabras introductorias de las personas que dirigen ambos centros. Luego conoceremos los resultados del informe por parte del equipo investigador y posteriormente escucharemos dos comentarios de personas periodistas centroamericanas. Si tienen comentarios, preguntas, pueden hacer uso de las redes sociales, el Facebook, y nosotros vamos a leerlos hacia el final de la presentación. Entonces, para comenzar, quisiera darle la palabra a la profesora Giselle Boza Solano, quien es periodista, abogada, profesora universitaria y además investigadora del Centro de Investigación en Comunicación y actualmente la coordinadora de PROLEDI, una de las instancias que facilita este informe por segundo año consecutivo. Muchísimas gracias, doña Gisela. Adelante. Hola, buenos días. Un saludo a todas las personas que nos acompañan en esta presentación a través de las distintas plataformas y desde luego a nuestros invitados e invitadas especiales esta mañana, a Ingrid Baird, directora de la Oficina Regional de la Fundación Böll, a Álvaro Navarro, director de Artículo 66 de Nicaragua, a Kimi de León, de Prensa Comunitaria de Guatemala, y a nuestro investigador, que estará a cargo de la presentación de los resultados de este estudio, Fernando Martínez de Lemos. En el programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información de la Universidad de Costa Rica nos complace presentar junto a la Fundación Böll un segundo informe sobre el estado de la libertad de expresión y la seguridad de trabajo periodístico en Centroamérica, y no porque los resultados sean alentadores, sino porque consideramos que es esencial realizar esfuerzos de monitoreo y de denuncia para una región que muestra un grave deterioro en las garantías para el ejercicio de la libertad de expresión y prensa. Y desde luego, para la viabilidad democrática de nuestros países. Vemos un escenario cargado de violencia física y digital contra personas comunicadoras, el uso del derecho penal para silenciar voces, la vigilancia y la violencia en línea, la intimidación, la hostilidad contra periodistas o activistas de derechos humanos, la pérdida de nacionalidad, forma parte de una radiografía regional muy lamentable. En nuestros países, además, las mujeres periodistas son las que más sufren este entorno hostil y amenazante, un entorno violento, estigmatizante y excluyente hacia las mujeres periodistas. Este segundo informe nos muestra una región con una creciente criminalización de quienes informan sobre asuntos de interés público, con graves restricciones al acceso a la información en poder de los gobiernos, con discursos estigmatizantes y violentos hacia medios de comunicación críticos e independientes,
el uso de la publicidad oficial para premiar o castigar líneas editoriales, entre otros aspectos. No pretendemos, desde luego, agotar la compleja realidad en que se desarrolla la tarea de informar en nuestros países. Es un acercamiento a esas realidades a través de un conjunto de percepciones de las personas comunicadoras, a quienes les agradecemos muchísimo que respondieran a nuestras preguntas de investigación y que nos dieran su testimonio. El estudio pone sus ojos en condiciones generales de la región para el ejercicio de la libertad de prensa, en la percepción de la censura y autocensura y los riesgos para el ejercicio periodístico. Asimismo, recogemos las percepciones sobre el rol del Estado, la relación con las autoridades y medios de comunicación, el acceso a la información pública y el papel de los medios de comunicación públicos. En esta oportunidad incluimos además una sección sobre la violencia de género en el periodismo centroamericano, con las percepciones de comunicadoras de distintos medios regionales, quienes nos dan sus testimonios sobre las desigualdades laborales, las manifestaciones de violencia, el acoso sexual y digital, y el papel de los estados como autores de esa violencia. Agradecemos muchísimo estos testimonios. Finalmente, quiero agradecer a Fernando Martínez de Lemos, Joana Rodríguez y Oscar Mario Jiménez, investigadores del Programa de Libertad de Expresión de la Universidad de Costa Rica, quienes estuvieron a cargo de este trabajo. Para nuestra universidad y para el ProLEDI, esperamos con estos esfuerzos aportar a la discusión académica, política y social, pero sobre todo a la acción para detener este deterioro permanente de las condiciones para el ejercicio de la libertad de prensa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doña Giselle, coordinadora del programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información de la Universidad de Costa Rica. Ahora quisiéramos darle la palabra a la señora Ingrid Ver, directora de la Oficina de San Salvador de la Fundación Heinrich Böll para Centroamérica, quien también nos dará unas palabras introductorias sobre este informe. Ingrid es politóloga y cuenta con una vasta experiencia en cooperación y desarrollo para América Latina. Ha trabajado temas de desigualdad, reformas sociales, derechos humanos, igualdad de género y ha sido docente en la Universidad de Ciencias, en la Universidad de Freiburg en Alemania, en la Universidad de Chile y en la Universidad de Santiago de Chile. Ingrid, muy buenos días y bienvenida. Gracias, Francisco y Giselle. Reciban saludos cordiales por parte de la Oficina Regional para Centroamérica de la Fundación Heinrich Böll, con sede en San Salvador. Somos una fundación política alemana asociada a, pero independiente del Partido Verde Alemán, con 35 oficinas a lo largo del mundo, 5 de ellas en América Latina. Fundaciones políticas alemanas nacieron en las cenizas del Holocausto y de la Segunda Guerra Mundial del siglo pasado, con una misión clara de fortalecer y defender los derechos humanos y el Estado de Derecho. Vemos como mucha preocupación que hemos entrado de nuevo en una época en la cual se cuestionan crecientemente valores democráticos por líderes y lideresas populistas, grupos de extrema derecha, en muchos casos racistas y misóginos a lo largo del mundo. Según la última encuesta de Freedom House, la democracia está en retroceso a nivel global desde hace 17 años consecutivos. Es decir, tenemos una tendencia preocupante a nivel global, también en Europa, también en mi país, Alemania, donde el partido ultraderechista AfD, Alianza para Alemania, llega a tener casi el 20% de la aprobación, con discursos de odio abiertamente racistas y misóginos. El ataque a la libertad de expresión, la libertad de prensa, es uno de los factores claves detrás de esta preocupante pérdida de valores democráticos y del debilitamiento de las instituciones del Estado de Derecho. Una prensa libre e independiente y la diversidad y la vitalidad de los medios de comunicación constituyen la columna vertebral de una democracia liberal. Sin embargo, estos pilares de orden democrático están sometidos a una presión
cada vez mayor, tanto en Europa como también en América Latina y especialmente en América Central, que actualmente pasa por una preocupante fase de desmantelamiento de las instituciones del Estado de Derecho en la mayoría de sus países, con la excepción de Guatemala, que actualmente va contra la corriente autoritaria, con una sociedad civil vigilante, pero con muchos desafíos para desmantelar las estructuras del llamado Pacto de Corruptos. El segundo informe del Estado de la Libertad de Expresión y la Seguridad del Ejercicio Periodístico en Centroamérica que presentamos hoy en día, junto con las y los colegas del Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información de la Universidad de Costa Rica y periodistas de la región, arroja unos resultados preocupantes sobre el estado de libertad de expresión y de prensa en Centroamérica. Los resultados muestran un grave debilitamiento de las condiciones para ejercer la libertad de prensa y serias amenazas para el trabajo periodístico. Agresiones, restricciones a la prensa, las negativas de entregar información de interés público, la criminalización de medios y periodistas, especialmente cuando hacen su labor principal, informar a la ciudadanía sobre el impacto de políticas públicas que se financian a base de sus impuestos e investigar posibles casos de abuso de poder. En algunos países como El Salvador y Guatemala, donde las instituciones de justicia están en gran parte cooptados y perdieron su autonomía, es justamente el periodismo autónomo que sigue como último poder de control democrático dentro de un ambiente de corrupción y desinformación demagógica. Tiene un alto costo para las personas que ejercen el oficio y para sus familias. Un creciente número de periodistas, especialmente de Nicaragua, se ven obligadas a seguir su trabajo desde el exilio o dejar el oficio. Ha crecido el recrudecimiento de la persecución judicial, el abuso de instrumentos legales penales para silenciar voces críticas como la de José Rubén Zamora, director del periódico en Guatemala que tuvo que cerrar por la persecución. Lo que preocupa más si uno lee el informe es el hecho de que es el propio Estado y sus instituciones, es decir, las instancias públicas que deberían proteger y garantizar los derechos de las personas periodistas que se identifican como principales responsables de las violaciones a la libertad de expresión y la prensa. Aunque las violaciones a la libertad de prensa y intimidaciones y agresiones afectan a todas las personas periodistas, las formas de acoso e intimidación son diferentes cuando se trata de mujeres ejerciendo su oficio. Son mujeres periodistas que sufren más la violencia, estigmatización y expulsión. Por tal motivo, se incluyó una sección sobre la violencia de género en el periodismo centroamericano, con las percepciones de comunicadoras de distintos medios regionales sobre las desigualdades laborales, manifestaciones de violencia contra mujeres, acoso sexual y digital. Como Fundación Heinrich Böll buscamos la alianza con nuestras colegas de la Universidad de Costa Rica para fomentar un diálogo que no se queda solamente en la denuncia de los atropellos a la libertad de expresión y la prensa en la región, sino que abre espacios de debate junto con colegas expertos de la Academia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, instancias del Estado y organizaciones de la sociedad civil, junto con las personas periodistas, para identificar y fortalecer instrumentos adecuados de protección a las personas periodistas y a su oficio. La democracia no solamente se define por sus procesos de voto popular y decisiones por principio mayoritario. Para sobrevivir a los desafíos de desinformación y la propaganda populista y demagógica en el siglo XXI, para denunciar y evitar abusos de poder, la democracia requiere de controles y balances de poder. La prensa autónoma juega un papel clave en la defensa del Estado de Derecho y la democracia requiere de nuestro apoyo como ciudadanas democráticas y de la protección estatal adecuada para realizar su oficio
sin impedimentos. Muchísimas gracias, Ingrid. Ahora, bueno, recordarles además a las personas que nos escuchan o nos ven por las redes sociales que pueden dejar sus comentarios en las distintas páginas de Facebook donde estamos transmitiendo este segundo informe, perdón, sobre la libertad de expresión y la seguridad de periodistas en Centroamérica. Ahora quisiéramos dar pie o paso a la presentación del informe y para eso nos acompaña Fernando Martínez de Lemos, quien es uno de los investigadores, una de las tres personas investigadores que junto a Joana Rodríguez y Oscar Mario Jiménez Alvarado elaboraron este informe. Fernando es licenciado en Informática y Tecnología Multimedia por parte de la Universidad de Costa Rica y también bachiller en Ciencias de la Comunicación de la misma universidad. Es actualmente estudiante de políticas públicas y sociales por la Universidad de Pompeu Fabra y junto con Oscar y con Joana han trabajado en este segundo informe. Adelante, Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Francisco, y muchas gracias a todas las personas que están sintonizando esta transmisión y que están acompañándonos en la presentación de este informe tan relevante para nuestra región. Para mí es un honor poder participar en este equipo en el que además de las tres personas que ya mencionó Francisco, también nos acompañaron Mónica Rojas, Diego Bonilla y Daniela Guerrero como asistentes que sin duda gracias a su labor es que fue posible también sacar este trabajo tan relevante que nos ayuda a, a, a definir y a pintar, ¿verdad?, la situación de la región de una manera que queda constancia también de cómo está, que muchas veces podemos pasar de una situación en la cual sabemos a grandes rasgos cómo está, pero a la hora de sistematizarlo y de poder también comparar entre los distintos países, podemos tener una perspectiva mucho más clara, ¿verdad?, de toda la situación y de cómo va siendo, cómo va evolucionando. En este sentido, ya les voy a presentar los resultados por acá. Ok, bueno, les comento que el informe eh, posee cuatro secciones principales. La primera es la sección de condiciones de la región, la segunda, el rol del Estado, un poco indagando y detallando un poco más cuál es el rol que juegan los estados en el ejercicio o en la limitación de la libertad de prensa en la región y en la generación de condiciones de mayor inseguridad para el ejercicio periodístico. Después hacemos una parte nueva que como mencionaron previamente, esto es algo que incorporamos para el informe de este año, que es un análisis desde la perspectiva de mujeres periodistas con respecto a la violencia de género en Centroamérica. Ellas nos hicimos entrevistas a profundidad con 10 mujeres periodistas que nos comentaron relatos respecto a la situación de la región y esto también es una de las secciones también como más importantes de este informe que nos permite también hacer un panorama general, teniendo ese análisis en el detalle de las condiciones de las mujeres periodistas. También, por otro lado, hicimos un resumen de los principales hechos e hitos de la región en materia de libertad de prensa, en el cual detallamos los distintos hitos, digamos, que se fueron dando a lo largo de nuestro periodo de cobertura, que fue de septiembre de 2022 a septiembre de 2023. En términos de metodología, enviamos un cuestionario a más de 200 personas periodistas, de las cuales contamos con respuesta de 52, 45 de ellas eran personas periodistas que además ejercían en el periodismo, lo cual fue lo principal que tomamos en cuenta para el desarrollo del cuestionario, del análisis, perdón. Además de este cuestionario que enviamos, realizamos 10 entrevistas a profundidad, intentando tener esa representatividad de personas de los distintos países. Eh, en tal sentido, de las personas que nos contestaron, un 37.8% tenían estudios de maestría, un 35.6% estudios de licenciatura, un 24.4% bachillerato universitario y un 2.2% un grado técnico. Además, estas personas eh,
nos comentaron, 34 de ellas trabajaban en medios digitales, 11 en televisión, 9 en prensa y 9 en radio. Entonces tenemos una representatividad. Ahí es evidente que también hay casos en los cuales una misma persona puede trabajar en distintos medios, ¿verdad? Em, para resumir nuestra realidad en 3 pasos, hay una degradación de las condiciones para ejercer el periodismo. Si bien las condiciones ya eran preocupantes, se ha ido profundizando estas limitaciones para las cuales se enfrentan las personas periodistas en la región. Dos, también Centroamérica está en plena deriva autoritaria y de inseguridad. Esto es una situación muy evidente en la región. Hemos visto casos en los cuales, como por ejemplo las recientes elecciones en El Salvador o las acciones de la Fiscalía en Guatemala contra la elección del presidente Arévalo, y además desarrollo y profundización de problemáticas desde el autoritarismo, como en el caso de Nicaragua, ¿verdad? Que se mantiene en su proceso, o también situaciones preocupantes como en el caso de Costa Rica. Adicionalmente, vemos que las desigualdades se profundizan, eh, que en esto principalmente nos permite comprenderlo desde la perspectiva de las mujeres periodistas, que ya les comentaremos. En términos de las condiciones de la región, el capítulo como tal viene con 3 partes, que es las condiciones del ejercicio periodístico, la percepción de censura y autocensura y los riesgos del ejercicio periodístico. En términos de las condiciones del ejercicio periodístico, podemos ver que hay un 17.8% de las personas periodistas en Centroamérica que trabajan por fuera del país del que son, ¿verdad? Esto, al igual que el informe del año pasado, se asemeja mucho en las razones por temas de exilio, por temas de refugio, persecución política, entre otras. También podemos ver a la hora ya de un poco analizar todo el tema de las herramientas, que hay un 35.6, perdón, por ciento de las personas periodistas que no han recibido capacitaciones sobre el uso seguro de Internet. Eh, entonces esto termina siendo como una situación muy preocupante. En general vemos que hay condiciones similares a nivel de la región en términos de identificación, en términos de computadoras, en términos de conexión a Internet, la prestación de servicios audiovisuales, pero también vemos que existen ciertas condiciones en las cuales puede llamar la atención, ¿verdad? Porque estamos dando, por ejemplo, todo el tema del apoyo psicosocial, que no llega ni siquiera a un 20% de las personas participantes, el tema de los protocolos de seguridad en una región que es bastante insegura, que está en las condiciones en las que está. Los medios de comunicación no poseen estos protocolos de seguridad ni tampoco los insumos físicos, insumos para la seguridad física de las personas periodistas, y eso también termina siendo relevante, ¿verdad? Para caracterizar la región. En términos de percepción de censura y autocensura, podemos destacar que la tercera parte de las personas que contestaron menciona que se han autocensurado. Además, hay un porcentaje muy alto de personas que señala que en los países, además, existen los casos de violencia por redes sociales, que hay hostigamiento a nivel general. Sabemos también de casos de amenazas personales, vigilancia por parte de agentes del Estado, actores privados. Por el otro lado, también hay una percepción de la existencia de discursos de odio y procesos de estigmatización contra las personas periodistas en un 88.9% de los casos, lo cual tiene que ser preocupante en general. Y y ahora bien, en términos de riesgos del ejercicio periodístico, podemos ver que en el gráfico que se muestra, donde las personas se exponen las situaciones riesgosas,
a las cuales están expuestas a la hora de cubrir. Cuando mencionan que en el caso de la corrupción en el gobierno nacional es una de las situaciones más riesgosas para cubrir. Gobiernos locales también tienen un alto riesgo. Ya a la hora de pasar a corrupción en organizaciones comunitarias hay menor riesgo, y a la hora de realizar un quehacer ciudadano, un control ciudadano del quehacer político, hay situaciones de riesgo medio, ¿verdad? También es importante en este caso destacar que, que las personas periodistas destacan que en un 53.3% de los casos no es posible proteger la confidencialidad de las fuentes. Un 48.9% destaca no pueden, que no se pueden cubrir temas de movimientos sociales, lo cual también es problemático a la hora de también a la hora de realizar una cobertura diversa eh, respecto a la situación de cada uno de los países. Un 60% ha sufrido hostigamiento, de ahí un 66% lo ha sufrido en redes. Un 88.9%, igualmente, como les mencionábamos previamente, considera que hay discursos de estigmatización en contra de las personas periodistas. Un 77.8% señala que las amenazas son comunes contra las personas periodistas. Entonces, en este caso podemos ver que en general la situación es bastante preocupante para el ejercicio periodístico en la región. Eh, Ahora bien, en términos del rol de los estados, al igual que el año pasado, desarrollamos tres secciones, una de relación entre el Estado y los medios de comunicación, una segunda en materia de acceso a la información pública y una tercera en la cual indagamos sobre los medios públicos en Centroamérica y cuáles son sus condiciones. En primer lugar, en términos de la relación entre el Estado y los medios de comunicación, podemos ver que, que 2/3 de las personas cuestionadas nos indicaron que que los gobiernos han presentado disposiciones legales para controlar o limitar los contenidos de sus medios o la libertad de prensa. Y adicionalmente, se destaca que en esa misma proporción que los gobiernos son los principales promotores o los principales de los principales promotores de estas problemáticas en contra de las personas periodistas. Em, en el caso específico de Costa Rica, llama la atención que un 30% de las personas costarricenses indicó que el gobierno ha realizado iniciativas para controlar o limitar los contenidos. También un 40% lo hizo en el caso de Guatemala, donde también destaca el caso de José Rubén Zamora, periodista que era director de un medio y el cual fue culpado durante el gobierno de Yamatei en Guatemala. Por otro lado, en términos del nivel de acuerdo con respecto a la relación de ciertas frases que les planteamos, el, el 35.6% de las personas destacó que estar muy de acuerdo con que el gobierno y otros órganos del Estado buscan influir en el contenido editorial que se publica. Asimismo, un 77.78% señaló que en su país, se promueven decisiones y acciones para limitar la libertad de expresión. Estos números, como podemos ver, son bastante altos en términos de acuerdo con respecto a las acciones que están realizando las personas desde los espacios de toma de decisión, ¿verdad? Con respecto al tema del acceso a la información pública, un 51%, es decir, 23 de las personas, señalaron que no recibir información, respuestas, digamos, a solicitudes de información. En este caso es importante destacar que del porcentaje que señaló sí recibir respuesta, 18 de esas personas son personas de Costa Rica. Es decir, de las 22 que señalaron sí recibir, 18 son en el caso de Costa Rica, lo cual todavía, digamos, Costa Rica sigue teniendo unas
condiciones en general que han ido aguantando, pero que se han ido deteriorando al mismo tiempo. En el caso de los medios públicos en Centroamérica, un 62.2% indicó que los medios públicos no tienen línea editorial independiente. Asimismo, hubo un consenso en general con que los gobiernos han cooptado estos medios para transformarlos en medios de propaganda, es decir, han buscado influir en su línea editorial, han buscado dejar este modelo de comunicación al servicio público, ¿verdad? Que a su vez es una limitación muy clara a la libertad de prensa, pero además también es una limitación muy clara a la diversidad de los contenidos que pueden recibir las personas ciudadanas por parte de este tipo de medios que podrían estar transformando, y que hay casos en los cuales en muchos otros países los medios públicos son los que lideran la transformación y la oferta noticiosa, ¿verdad? En términos de perspectivas de las mujeres periodistas, lo dividimos en 6 partes. En primer lugar está el tema de desigualdades laborales. En segundo lugar, la parte de cobertura de noticias y con la duda de si hay igualdad en su asignación. Y en tercer lugar, las manifestaciones de violencia contra las periodistas. Por otro lado, está una sección respecto a los estados como autores de la violencia de género, una quinta que son temas que generan violencia digital, y una sexta que son respecto a la protección de los derechos humanos de las periodistas. En este caso, esta sección en general destaca por ser una serie de testimonios que fueron sistematizados para comprender las condiciones de las mujeres periodistas, entre las cuales se destaca gran desigualdad. eh, Además, se destaca que actualmente hay más mujeres en espacios de toma de decisión. Sin embargo, sigue siendo insuficiente en términos de que esto históricamente no sigue siendo mayoritariamente hombres, y además de que históricamente se mantienen muchos de los puestos principales en manos de hombres. Eh, Asimismo, señalan a lo largo de sus testimonios casos de asignaciones directas en temas de cobertura a ciertas noticias más ligadas a las mujeres, hacia temas culturales, hacia temas fuera, digamos, de la esfera política, temas fuera de la esfera de la seguridad, y así, lo cual también refleja como ciertas nociones respecto al rol de las mujeres periodistas. eh, y también se señala a nivel general cómo los gobiernos no han generado condiciones para el ejercicio de las mujeres como periodistas en la región, cómo no han facilitado esta situación. eh, Se señala que muchos de los casos en los cuales se provoca violencia contra las mujeres periodistas destacan discursos que en muchos casos van en contra de los cuerpos, en contra de sus vidas familiares, y también esto promueve una gran desigualdad, ¿verdad? En temas de cómo se desarrollan profesionalmente estas periodistas. Entonces, en esta sección ustedes pueden encontrar varios de los testimonios que hicimos a profundidad. Muchos de los casos que se mencionan son casos bastante pesados, eh, que también permiten comprender cómo a nivel general los movimientos feministas que han venido apoyando y que se han venido formando a nivel de la región son un aporte importante para el involucramiento de las mujeres en este sector y su desarrollo profesional. em, y, y también cómo se puede generar una mayor igualdad en términos del ejercicio profesional. En cuanto al resumen de los principales hechos o hitos, desarrollamos una línea del tiempo, la cual, como les mencioné, va desde septiembre hasta septiembre de cada uno de
en cada uno de los meses, perdón, hacemos una recopilación de los principales hechos noticiosos. Aquí podemos ver igual como el código que fuimos presentando. En estos casos fuimos también como garantizando indicar respecto a a cuál país o cuáles países, de cuál país o cuáles países se presentaban como algunos hechos noticiosos, con el fin de también poder facilitar la lectura por parte de todas las personas. En este caso sabemos que esto es un gran aporte que tiene el informe porque también nos permite comprender el desarrollo y cómo paralelamente se van generando ciertas acciones a nivel de la región que no son hechos aislados, sino que también pueden darnos a entender que, que nos movemos como región hacia estas condiciones tan lamentables, ¿verdad? Ahora bien, en términos de las recomendaciones que hicimos en este año están muy ligadas a a las recomendaciones realizadas el año pasado. Sin embargo, también profundizamos y especificamos eh, a partir de los distintos aportes que se realizaron para este caso. Nuevamente, las recomendaciones incluyen temas como defender las democracias, porque ciertamente vemos una situación preocupante a nivel de la región en las cuales los modelos democráticos están con, con amenazas muy fuertes o en general están con situaciones ya preocupantes con respecto a todo el tema de la división de poderes, a todo el tema de la legalidad también. Eh, También recomendamos aumentar la protección a periodistas, consolidar redes de protección a personas periodistas para garantizar su seguridad e integridad física, proteger la independencia de los medios de comunicación, especialmente los medios de comunicación públicos, deben ser independientes del gobierno de turno para poder realizar un abordaje de los distintos hechos noticiosos desde una perspectiva de interés público. También vemos el tema de mejorar la regulación de la publicidad oficial, ya que sabemos que este es un instrumento que utilizan los gobiernos también para poder influir en la línea editorial de los medios de comunicación. Em, También recomendamos a nivel gubernamental que se atiendan los protocolos de comunicación para el acceso a la información pública, fortalecer los órganos gremiales, eh, con la finalidad de poder también generar esta posibilidad de una defensa colectiva de los intereses de las personas periodistas. Consideramos importante seguir realizando estudios de vulnerabilidades y oportunidades digitales con el fin de ir mejorando los contenidos, también reconociendo que algunos medios de comunicación han tenido que trasladar sus operaciones a otros países. Es importante fortalecer estas condiciones con el fin de poder también seguir teniendo presencia a nivel de su público eh, y a nivel de su país. Mejorar los protocolos de seguridad digital y física, realizar campañas sobre libertad de expresión proactivas y sostenibles en el tiempo. También, asimismo, recomendamos construir gremios periodísticos más justos e inclusivos y menos permisivos de las distintas manifestaciones de violencia hacia las mujeres periodistas, eh, que en este caso en específico respecto a la situación de las mujeres periodistas desarrollamos una serie de recomendaciones como tener un compromiso real por parte de las jefaturas y autoridades de los medios de comunicación en la reivindicación de los derechos de las mujeres periodistas, brindar la seguridad necesaria para que estas periodistas puedan desarrollar sus investigaciones de forma segura, propiciar igualdad vertical y horizontal y además paridad en los espacios de toma de decisión de los medios, crear normativas organizacionales con perspectiva de género y diversidades que busquen la igualdad de oportunidades y el respeto de los derechos humanos, así como fortalecer los mecanismos de protección estatales hacia las personas periodistas en la región. Y finalmente, en términos de las consideraciones finales, eh, nuevamente reiteramos el llamado de atención a que la situación es bastante preocupante, a que estamos viendo una Centroamérica que cada vez más profundiza un modelo en el cual es un poco más inseguro ejercer como periodista, en el cual los gobiernos están
ejerciendo mucho esta violencia contra las personas periodistas. Y es momento también de poder cambiar esta situación y poder destacar y revertir este detrimento que hay en términos de la calidad y la profundidad del ejercicio periodístico. Eh, y finalmente, el informe nos permite también comprender y hacer un panorama general respecto a las situaciones de violencia machista y a las condiciones a las prácticas patriarcales que hay en los medios de comunicación, las cuales es importante poder visibilizar con el fin también de poder revertir y poder eliminar a nivel general para propiciar una Centroamérica en la cual el ejercicio periodístico sea mucho más diverso, mucho más igualitario y mucho más inclusivo. Eh, por nuestra parte, eso sería. Muchísimas gracias a todas y a todos. Y igual el informe, perdón, está disponible de manera libre y gratuita en los sitios web de Proledi y de la Fundación BOL. Muchas gracias a todas las instituciones que nos ayudaron y a todas las personas periodistas que también participaron en este informe. Muchísimas gracias, Fernando. Muy completo tu narración del informe. Y de nuevo, lo pueden conseguir en la página de la Fundación BOL Centroamérica, en la página de Proledi de la Universidad de Costa Rica. Antes de darle las palabras a los comentaristas, les recuerdo que todas y las personas que nos siguen en redes sociales pueden hacer sus comentarios, preguntas en los distintos perfiles de Facebook donde se está haciendo esta transmisión. Ahora, para un poco de comentarios desde la perspectiva de los periodistas, hemos invitado a dos reconocidos periodistas centroamericanos, Kimi de León y Álvaro Navarro. Kimi de León es periodista guatemalteca, es fundadora de los medios Prensa Comunitaria y Ruda, es historiadora, investigadora de temas de derechos humanos, empresas, medio ambiente, género y justicia transicional. Además, es parte de la Red Centroamericana de Periodistas, una organización que recientemente surgió con el fin de proteger la libertad y la seguridad de los periodistas en la región. Kimi, te damos a vos la palabra y después seguimos con Álvaro. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la Fundación BOL. También muchísimas gracias a, a todas las personas acá de la academia que trabajaron también en este informe, que es el segundo sobre el estado de la libertad de expresión y la seguridad de ejercicio periodístico en Centroamérica, a la Universidad de Costa Rica y Proledi. En primer lugar, estos agradecimientos que quiero decir que no son solamente como un protocolo que se acostumbra a hacer cuando iniciamos y tomamos la palabra para compartir nuestras impresiones o hacer comentarios sobre un estudio, sino porque en realidad creo que parte de las dinámicas que han ocurrido en los últimos 3 años y con más fuerza el año pasado, el año 2023, que fue un año bastante difícil para Centroamérica, para Guatemala también principalmente, porque vivimos un proceso electoral cargado de violencia y cargado de acciones que pretendían retroceder lo poco democrático que existe y que la prensa pues tuvo también, eh, tuvo el impacto en la prensa, en los y las periodistas fue de bastante magnitud. Y entonces en los últimos 3 años creo que las dinámicas de mirar la región, de mirar lo que pasa con la prensa en cada país, se ha caracterizado porque alianzas, las redes, las coordinaciones, los análisis que tienen ya una mirada regional nos han fortalecido y creo que han contribuido a muchas cosas. La primera, pues, ha contribuido a que entre periodistas nos encontremos, dialoguemos, intercambiemos eh, desde asuntos metodológicos hasta compartir problemas y soluciones, desde el periodismo también a la falta digamos, al avance del autoritarismo en la región. Y la segunda, porque nos permite hacer análisis y vínculos con otros actores con los que no teníamos relación, como con la academia. Creo que estos dos informes que han ustedes presentado y que también me parece que
el hecho de que se haga desde Costa Rica también nos ha permitido varias cosas. No es el único espacio, pero quiero decir que valoro muchísimo este espacio de análisis, de intercambio y de plantear también salidas y soluciones, también a manera de recomendaciones, como nos lo estaba presentando Fernando hace un momento. Nos dan las posibilidades y nos dieron las posibilidades de vernos en la región desde alcances importantes como los de la seguridad, los del fortalecimiento gremial y también del fortalecimiento, por supuesto, del periodismo. Entonces, por eso también mis agradecimientos, porque creo que este tipo de informes que además permiten hacer una disección sobre lo que el periodismo y en este caso las periodistas vivimos, experimentamos y, y, y vamos desarrollando es muy importante. Creo que este informe aporta varias cosas relevantes. Primero, además de que nos da la posibilidad de mirarnos desde la región. Segundo, porque hace una disección para la región, para cada país, pero nos permite acercarnos a una cosa que no suele ocurrir tampoco en todos los informes, que tiene que ver con la percepción que tenemos las periodistas acerca de nuestro trabajo, de lo que vivimos en el plano íntimo, de lo que nos preocupa, de lo que vivimos en nuestros entornos inmediatos, que son los medios, la relación con las fuentes, con otros periodistas, y por supuesto a partir de ahí nuestras preocupaciones y la mirada que tenemos las periodistas también sobre el contexto. Entonces, digamos que en esa relación a escala que va desde el nivel íntimo, los medios, las fuentes, el trabajo, em, que cada vez menos hablamos del periodismo como trabajo, es decir, es un oficio, es la pasión, es lo que mueve a cada persona para estar haciendo esto en un contexto tan hostil, porque precisamente, y eso está también reflejado en el informe, una cita de la Sociedad Interamericana de Prensa que, por ejemplo, definió que Guatemala es una zona de alto riesgo para la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo en América Latina y en realidad Centroamérica, pues no solo Guatemala. Entonces, considerando que eso es así, desarrollar este oficio y hacerlo como trabajo y que al mismo tiempo sea parte de la pasión que le mueve a una persona y le da sentido de vida para seguirlo haciendo, pues tiene todas estas complejidades para las mujeres. Y yo querría hacer también un aporte importante y un aporte relevante en el caso del trabajo y del énfasis que se está poniendo en este informe en relación con las mujeres, que tiene que ver también con el feminismo. Y una de las cosas que también han ocurrido en Centroamérica es que hay medias feministas, hay medios de comunicación que tienen un enfoque feminista y eso creo que también es un aporte importante porque eh, se está haciendo periodismo feminista en toda la región. En Guatemala está Ruda, Mujeres Más Territorios. En El Salvador hay dos medios de comunicación con enfoque feminista, que es Brújula y es Alaraca. También Mala Hierba, digamos, es un medio de comunicación que hace periodismo de medio ambiente, pero también tiene un enfoque feminista. Y hay incluso en El Salvador una red de fotoperiodistas feministas y hay una red de periodistas feministas también que ya se ha estado conversando en Centroamérica para hablar sobre la perspectiva y la mirada también que enriquece el periodismo al feminismo y el feminismo al periodismo. Entonces, esto que es una tendencia en América Latina, en Centroamérica está muy fuerte y está muy, muy viva. En Honduras incluso hay un medio que se llama Reportar Sin Miedo, que no solo tiene un enfoque feminista, sino también tiene un enfoque de periodismo LGTBIQ, que también es una mirada mucho más específica también, que ya no tiene que ver solo con las mujeres, sino con las diversidades. Y ese, digamos, es una dimensión bastante importante porque el periodismo se enriquece con el feminismo y el periodismo feminista enriquece la teoría feminista también. Porque es muy importante hablar ya no solo de la experiencia y de la evidencia de las mujeres en el periodismo, sino también de esta perspectiva teórica que aporta elementos ya teóricos, conceptuales y metodológicos al periodismo, que es el feminismo, porque a veces o muchas veces se ignora o se
se descarta, digamos, en el análisis del avance del autoritarismo, el análisis de género. E incluso si uno ve en los indicadores que utilizan a nivel internacional algunas instituciones para definir si una sociedad es democrática o va transitando, pasando por lo híbrido, hasta decir que es una sociedad autoritaria o que es una dictadura, para la definición y los indicadores que plantean o que definen a unas democracias en base a esto, muchas veces no se está incluyendo que uno de esos indicadores importantes tiene que ver con la violencia hacia las mujeres y que allí hay una serie de indicadores dentro que tiene que ver con desapariciones a mujeres, violencia sexual contra mujeres y niñez, o también contra las diversidades, trata, y que luego hay problemas que están más agravados por la condición de las mujeres, como la migración, como el impacto del extractivismo o el cambio climático. Estas dimensiones que hacen que una sociedad sea menos democrática no siempre la consideramos, y el periodismo que hacen las mujeres o el periodismo feminista puede explicar estas otras dimensiones de una sociedad también que va en retrocesos. Y también es verdad que la agenda autoritaria y la agenda conservadora tiene un carácter bastante enfocado y dirigido también hacia disminuir los derechos de las mujeres, los derechos de las diversidades, o en función de una consigna que viene mucho de los sectores conservadores, que tienen que ver con la protección a la familia y a los valores. Y eso no se puede ignorar, estas perspectivas, porque, por ejemplo, en Guatemala, muchos de los ataques y de los discursos y la narrativa que fueron colocando los grupos golpistas, que así les llamamos en Guatemala, porque intentaron hacer una y otra vez un golpe para evitar que Bernardo Arévalo ascendiera al gobierno, era precisamente este discurso. Entonces, creo que esto también es relevante, y esto lo han puesto especialmente las mujeres periodistas en perspectiva, y lo han puesto en la conversación en la opinión pública, y también han recibido ataques por este tipo de trabajos. Entonces, quería hacer estos aportes importantes, y también que en la parte gremial, pues también creo yo que está esta dimensión de entre mujeres. Y también han habido conversaciones también, y a propósito de algunos de los planteamientos importantes que están en el informe, sobre las mujeres que dirigimos medios, que además somos muchas. Hay muchos medios que han sido fundados y están siendo dirigidos por mujeres, y todavía no hemos tenido la posibilidad, entre las que dirigimos los medios, entre las periodistas, entre el gremio periodístico y las organizaciones que nos apoyan, todavía no hemos hablado sobre la dimensión de lo que está implicando dirigir medios con un enfoque de género, que también, digamos, los medios que dirigen mujeres tienen menos recursos que los medios que dirigen hombres, y así, hay otras dimensiones. Entonces, pues eso quería hacer como aporte para conversar con el informe que ustedes están ofreciéndonos para la discusión, la conversación, y para los datos que afinan la lectura de la situación del periodismo en Centroamérica. Y también me parece que es bastante oportuno para la región, pese a que los países de Centroamérica nos encontramos quizá en momentos diferentes y en dimensiones diferentes respecto de las democracias y los autoritarismos, pero me parece que las recomendaciones que están planteando son atinadas para cada uno de los países, pese a que la condición en la que nos encontramos es diferente. Y en el caso de Guatemala, por ejemplo, y creo que para El Salvador, para cada país, se adaptan de acuerdo a que, pese en Guatemala a que estamos iniciando un nuevo momento histórico en que por lo menos se logró parar el avance del autoritarismo, y se impidió que el Estado fuera cooptado casi en su totalidad. Pero creo que los desafíos son tremendos, son enormes, y a la prensa nos toca también hacer y asumir algunos de esos desafíos, que tienen que ver con la necesidad de la creación de programas de protección, también de que haya más apuestas por fortalecer a los medios,
y parte de la defensa de la democracia que también creo que el periodismo, los periodistas y los medios hemos asumido en los últimos años, pues también ya empezar a pensar en la reconstrucción y el fortalecimiento de las democracias y que el periodismo debe seguir con muchísima más fuerza haciendo el trabajo que le corresponde, que es el de fiscalización, el de auditoría social, el de investigación y por supuesto eh, distanciado de cualquier lógica de poder o de lógica gubernamental. Entonces, creo que allí pues hay muchos desafíos, muchos retos, y pues me parece muy bien que este ejercicio que hemos hecho en los últimos años de mirar la región y de plantearnos salidas también regionales, pues nos permita, de acuerdo a las experiencias diferenciadas, ir avanzando y seguir intercambiando pues ya para el fortalecimiento, en este caso del periodismo, de los y las periodistas. Y pues yo por ahí dejaría mis aportes y muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Aquí Miguel León, de Prensa Comunitaria y las Rudas de Guatemala. Ahora seguimos con las palabras de Álvaro Navarro, que es un periodista nicaragüense exiliado en Costa Rica. Ha sido perseguido políticamente por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo y es director del medio digital Artículo 66 y forma parte de más de los 200 nicaragüenses a los cuales indiscriminadamente la dictadura de Daniel Ortega les arrebató su nacionalidad. Muchísimas gracias, Álvaro, por estar con nosotros y adelante. Gracias, Francisco. Gracias, quiero agradecer a la Universidad de Costa Rica y a la Fundación Heinrich Böll por darse el tiempo de analizar la situación del periodismo en Centroamérica y la tragedia, como decimos nosotros, que estamos viviendo los periodistas en algunos países con más fuerza que en otros, pero que al final el clima, el sentido de los políticos, de los actores públicos, es de animadversión en contra del periodismo y de la prensa. De este informe, yo quiero rescatar un poco y comentar sobre cómo va avanzando el proceso de criminalización, de objetivización, de ataques de lo virtual a lo real. Y como hemos visto en varios de los países y que recoge este informe, pues los políticos, sus seguidores, sus grupos de activistas digitales o de troles o de fábricas de opinión pública empiezan con el proceso de descalificación de los periodistas y terminan en procesos más fuertes de persecución, de criminalización. Y cuando yo escucho que en países como El Salvador, desde las estructuras de poder, atacan a los periodistas o crean campañas o el presidente se pone desde un balcón a insultar a medios de comunicación nacionales y extranjeros, yo retrocedo 8, 10 años en Nicaragua, porque así empezamos, porque empezó por los ataques, por la objetivización, por la descalificación de los gobernantes y de sus medios de comunicación y también de sus seguidores en redes sociales. Y bueno, ya ves hasta dónde hemos avanzado en Nicaragua, que pasa ya hasta por despojar de la nacionalidad a periodistas, de confiscar de sus bienes a periodistas y obligar al exilio a más de 200, de anular totalmente la existencia de medios de comunicación físicos en el país, excepto a quienes se tengan que someter y a convertirse, aunque sean identificados como los medios de comunicación tradicionales, pero al final en replicadores de la propaganda que al final le interesa al gobierno. Otro tema que a mí también me parece muy relevante de este informe es el señalamiento de la precarización del oficio. Y efectivamente, creo que en Centroamérica, en general, los periodistas estamos viendo empeorarse las condiciones laborales, las condiciones para el ejercicio de nuestro trabajo. Y en el caso de Nicaragua, eso se agudiza
por un aniquilamiento de la academia. El proceso de control total de la dictadura de Nicaragua pasó por la eliminación de por lo menos 30 universidades privadas, entre ellas algunas que ofrecían las carreras de comunicación, y eso terminó en que también, por supuesto, las carreras de comunicación sucumbieran, que los estudiantes no quieran estudiar más la carrera de periodismo, que los que estaban desertaran, y que también las universidades que fueron reacomodadas por el gobierno de Ortega pasaran a ser escuelas de adoctrinamiento puro y duro, incluso en sus lemas y en su identificación, y no se diga, por supuesto, con la planta docente y con el nuevo mecanismo de enseñanza y control que hay desde las universidades. Eso también se empeora con un proceso de deserción que hemos venido sufriendo los periodistas o el periodismo en Nicaragua, porque pues naturalmente hay medios de comunicación con menos recursos, hay menos cooperación internacional para hacer periodismo en Nicaragua, porque de repente los cooperantes dicen ya con Nicaragua no hay nada que hacer. Y además de que los periodistas en Nicaragua, o estamos la mayoría fuera haciendo el periodismo desde países como Costa Rica, donde comparado a los costos de vida es 2 o 3 veces más que en Nicaragua. Entonces de repente tenemos casos de periodistas que con el salario, recibiendo el mismo salario que tenían en Nicaragua, pero gastando con los niveles y con los salarios que hay en Costa Rica. Por supuesto que eso profundiza la precarización, sumado a que los medios digitales, que ahora somos los que la mayoría estamos, incluso los medios tradicionales, que fueron periódicos como La Prensa de más de 100 años, que ahora también está en digital, estamos buscando publicidad, y la publicidad es absolutamente nula, porque el gobierno también se ha encargado de perseguir a empresarios o a empresas que en algún momento se pautaban con estos medios de comunicación, así que por ahí es absolutamente imposible obtener publicidad. Y otro caso también, que hay periodistas que están en la clandestinidad, o sea, quienes se han podido quedar en Nicaragua están, como decimos nosotros, debajo de las piedras, haciendo periodismo desde el solitario, escondidos, evitando ser encarcelados o ser perseguidos. El tema también de las universidades conlleva a otro problema, que es la falta de relevo generacional. De repente los medios de comunicación, que tenemos la posibilidad de buscar a otro periodista o de incluir a un nuevo recurso para trabajar con nosotros, simplemente no encontramos dónde. Y a eso porque no hay, por supuesto, porque no hay formación de periodistas, pero además se suma que más bien hay un proceso acelerado de deserción, porque nos hemos encontrado con que hay facilidades para la movilidad de migrantes que estaban en Costa Rica para países como Estados Unidos o España, y esos procesos pues implican que los periodistas se van para tener una mejor condición de vida, y naturalmente fuera del oficio van a hacer cualquier otra cosa, y cada día pues somos menos, porque hay un proceso acelerado de abandono de la profesión. Y el otro tema era sobre la concentración de los medios públicos. En cualquier gobierno uno entiende que medios públicos es un canal de televisión o una radio o incluso un medio virtual que podrían ser del Estado y que son administrados sectariamente por los gobiernos. En el caso de Nicaragua todavía el asunto es peor, porque además del control de los medios estatales, que como digo pueden ser 2, 3, también el gobierno de Ortega realizó un proceso de concentración, compra y de creación de medios de comunicación tradicionales, de canales de televisión, de radioemisoras por decenas.
Y eso, por supuesto, que se ha constituido en una gran maquinaria que además, incluso frente al mundo, frente a la comunidad internacional, pues también da la sensación de que en Nicaragua hay canales de televisión, hay medios de comunicación, porque de repente en una aparición de un embajador o de un aliado del gobierno de Ortega, pues usted ve 8 o 10 micrófonos puestos sobre las personas que acuden a los eventos oficiales. Entonces, la sensación es que esos son medios de comunicación, pero todo el mundo sabe que son parte de una maquinaria de propaganda que ha creado el gobierno con el dinero público o, en el caso de Nicaragua, con dinero de la cooperación venezolana que fluyó hasta el año 2013. Ahora, en este panorama que de repente también nos hace vernos de cómo estamos los periodistas y los medios de comunicación, creo que hay un proceso que es válido recoger en medio de la tragedia y de la crisis, que es el tema de los acercamientos entre medios de comunicación, entre periodistas, que en medio de las dificultades, pues nos hemos acuerpado y que impulsamos procesos de defensa colectiva, de publicación conjunta, de alianzas entre medios de comunicación y de enfrentar las embestidas del gobierno con más periodismo. Y hemos visto trabajos, publicaciones de medios de comunicación pequeños que de repente cuando se republican en 2 o 3 plataformas o incluso son retomados por medios de comunicación que tienen más tradición periodística, pues tienen más impacto, pero a la vez también tienen un sentido de mayor protección sobre los hombres y mujeres de prensa. Y por último, destacar que en el caso de Nicaragua, donde han venido arrasando con todos los sectores, donde incluso, ya lo último, el gobierno de Nicaragua tiene una guerra abierta y clara contra la Iglesia Católica, por ejemplo, que era como el único sector que quedaba donde podía tener alguna opinión o donde todo el mundo esperaría que de manera libre haya culto, la posibilidad de reunión en una iglesia. Eso también está vetado, está prohibido, está controlado por el gobierno, pero que en medio de ese clima, que estoy mencionando la iglesia porque es quizás el punto más extremo de la persecución y del control, el periodismo desde el exilio o desde la clandestinidad continúa, como decimos, dando la batalla por la libertad y por la democracia de Nicaragua. Y es ahí donde también vale la pena hablar, como planteaba Kimi, de los desafíos que tenemos los periodistas y que tenemos los medios de comunicación, pero que también tiene la sociedad en general de los países, y es el sentido de protección de este último pilar de la democracia que todavía resiste, que todavía ejerce su función desde las condiciones que tenga y aún con esa precariedad, con los recursos limitados, y es el tema de la protección mediante el apoyo financiero, despertar la idea de que los periodistas y los hombres y los medios de comunicación subsistimos en la medida en que tengamos audiencias que respaldan nuestro trabajo, que son solidarios, que valoran que el trabajo de la comunicación, del periodismo, tiene un costo y que eso se puede suplir en la medida de lo posible con mecanismos de suscripción de paga o de hacerse socios de medios de comunicación, de respaldar las iniciativas de comunicación, de compartir más en redes sociales los contenidos de los medios de comunicación para poder también viralizar o hacer o darle más alcance a la información y a las y a los trabajos que hacemos desde el periodismo. Creo que por aquí lo dejo. Muchísimas gracias, Álvaro. Creo que no tenemos,
Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Muchísimas gracias a la Fundación Heinrich Böll. Muchísimas gracias a ProLevi, a las personas investigadoras, Joana Rodríguez, Oscar Jiménez y Fernando de Lemos. Y también queremos agradecerle a las personas periodistas que fueron parte de esta investigación. Destacar aspectos importantes: este nuevo informe retoma o recoge una cuestión pendiente de las discusiones sobre periodismo en Centroamérica, que tiene que ver con la violencia que sufren las personas periodistas, en este caso mujeres, que tiene que ver con desigualdad de género, que tiene que ver con desigualdad de ingresos, que tiene que ver con violencia política, que tiene que ver con acoso sexual y que tiene que ver también con violencia dentro de las salas de redacción. Como nos decía también Álvaro, este informe retoma y recoge las consecuencias que viven las personas periodistas, sobre todo de países que han tenido que emigrar al exilio, sobre todo de Nicaragua. Estamos hablando de más de 200 personas periodistas que han tenido que huir de su país por parte de las consecuencias que ejerce la dictadura de Daniel Ortega. En general, a todos y todas ustedes muy muy agradecidos con su participación. Creo que tenemos nuevos retos y este informe impone nuevos retos, sobre todo en pensar lo que decía Kimi sobre cómo desde el periodismo y desde las ciencias sociales y desde la academia en Centroamérica podemos ayudar a fortalecer la democracia, los procesos democráticos y sobre todo las instituciones en una región que cada vez camina más hacia los autoritarismos. Les recordamos que el, el informe ustedes lo pueden descargar de manera gratuita, tanto de los perfiles de las redes sociales de la Fundación Bol como también de ProLevi, pero también de las páginas institucionales de la Fundación Bol y de ProLevi. También pueden contactarnos por medio de las redes sociales si tienen alguna pregunta o quisieran ampliar en alguna información. Sin más, a todas las personas que nos acompañaron desde casa, muchísimas gracias y ojalá este nuevo informe genere debate, genere encuentros y políticas públicas que protejan la libertad de información y la seguridad de las personas periodistas en América Central. Para todas y todos que nos acompañaron, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Muchas gracias.